Dame un segundito. Veo acá una cosita rápida. Listo. Tranqui. Eh, Sobre todo como para ya de entrada y al final enunciar lo del bonus, ¿viste? Claro que sí. Ah, sí, eso te iba a decir. Listo, estamos transmitiendo. Entonces, eh, ya, ya, ya estamos, Andrés. Sí, ¿no? Ya estamos transmitiendo, en efecto. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial desde Hambre, Espacio Cine Experimental y desde otros presentes. Ya hoy vamos llegando al final de este ciclo de charlas, ¿no? De pensar con el cine, que ha sido supremamente rico y que tenemos el placer de cerrar con Cristina Postleman. Y bueno, les voy a contar un poco sobre ella. Ella nos va a hacer la presentación de Rescate en la Cineosfera. Y bueno, Cristina es docente, investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Dirige el Instituto de Expresión Visual, perteneciente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, también pues de la Universidad Nacional de San Juan. Y codirige el proyecto de investigación Modulaciones Conceptuales y Categoriales, Crítica Postcolonial, Filosofías Postestructuralistas. Ella también integra la red de estudios latinoamericanos del Iguatarí y desde hace varios años su investigación se localiza en la zona de articulación entre los estudios postestructuralistas y el postcolonialismo. Trabaja con materiales que corresponden al ámbito particular de la filosofía francesa contemporánea y al ámbito de los estudios filosóficos caribeños y latinoamericanos. Actualmente se encuentra construyendo una metodología que se enfoca en la realización de ejercicios sobre lo postergado, sobre lo considerado desde posiciones de privilegio epistemológico como presidente. Entonces, bueno, antes de pasarle la palabra a Cristina, quería comentarles que a modo de coda de este ciclo, vamos a tener una última entrega el próximo martes, que vamos a estar con Carlos Villalba y que digamos va a ser una especie de intersección antropológica en relación a cuestiones de etnografía, cine indígena y experimentación audiovisual. Entonces, bueno, no, estamos contigo, Cristina, y muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, eh, el espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy placentero trabajar en Sebastián, siempre nos cruzamos en muchos espacios. Y bueno, y conocer a Andrés, y bueno, agradecer a los que están aquí, los que están mirando, ya se van a ir uniendo. Bueno, yo voy este, a ir entreleyendo, ¿no? Como para no excederme un poco y no confundirme, diríamos. Voy a compartir una pantalla rápidamente para ubicarlos cómo va a ser mi exposición. Bueno, ahí no sé si la están viendo. Sí, perfecto. Bueno, se está viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Cristina. Bueno, son 4 puntos. Justicia distributiva de los entivisionantes el primero, operativa de la imagen ahogo y de la imagen respiro es el segundo, la sangre presiente es el tercero y algo para el fin es como una especie de conclusión. Bueno, entonces voy a empezar por el primero. Voy a hablar muy despacio por una cuestión de el estilo remoto, digamos, de voz.
Bueno, entonces vamos al primer punto que se llama justicia distributiva de los sentivisionantes. Por supuesto, esa palabra es una emulación de los sentipensante, ¿no? Bueno, entonces no sé si lo que les voy a recordar es una buena o una mala noticia, para usar una expresión que está muy en boga entre la intelectualidad psi, ¿no? Y que es la siguiente. El acto de sentir ver parece que no es nada espontáneo. Ya lo sabíamos, pero no viene mal estrujar aún más esta apreciación. Todas sabemos que en el sentir ver hay siempre comprometido un hábito y una convención. De ahí que si presentimos que algo no anda bien en relación a algo que estamos experimentando, en este sentir ver, específicamente algo que tiene que ver con corazonadas sobre efectos no muy satisfactorios que estaríamos percibiendo en relación a la construcción de sentido sobre la realidad, sobre el conocimiento, sobre las relaciones sociales, etcétera. Quizás sea preciso entonces, frente a estas corazonadas de que hay algo que no anda bien, revisar estos hábitos y estas convenciones. ¿Se acuerdan del famoso camello nietzscheano que se lleva atrás como una carga? Bueno, esta es una muy buena imagen para describir esta sensación que me parece que estamos sintiendo. Tengo la impresión de que hace un tiempo ya estamos experimentando como que esa carga se está volcando para adelante y cómo cada cual, me refiero a cada cual en el sentido de según sus marcos teóricos, sus viajes por la vida, etcétera. Entonces decía que estamos experimentando cómo esa carga se vuelca para adelante y muestra la ignominia, digamos, la necrosis, que es, como dice Fanon, la cultura, directamente. En este caso, me estoy refiriendo particularmente a la experiencia en torno al capítulo, entre comillas, por así llamarlo, de las teorías en, sobre y desde el cine, que hemos venido abordando en estos nuestros contextos precisos, ¿no? Que abarcan no solo el de investigación académica, sino también el cine independiente, las revistas, etc. Primeramente, en este son de volcarnos a los estudios en, desde y sobre el cine, con la carga de la cultura dada vuelta, puesta a las claras, tenemos que reconocer que estamos habituados a pensar el cine con teóricos vedettes. Una digresión antes de continuar con esto. Fíjense que hablo de pensar el cine. Y dejo algo inexplicada esta expresión, pero por lo pronto es para hacer constar el lugar que estoy eligiendo para hablar hoy, que más que como una analista de películas o comentarista o teórica del cine, elijo algo que estaría más cerca y de hecho es deudor, digamos, del trabajo de intersección que hace Deleuze en sus estudios sobre cine. Pero algo más inclinado aún mi enfoque hacia lo que pienso proponer como una intersección entre imagen cinematográfica y pensamiento filosófico, pero que derive no necesariamente en filosofía o en las filosofías del canon con mayúscula. Un componente de indisciplina pretendo sumarle que pervertiría el pacto más a mano entre cine y filosofía, el que nos hemos deglutido, digamos, sin masticar, ¿no? Me refiero a Badiou, Rancière, Derrida, etc. Un componente que genere la posibilidad de producir una paleta de categorías mestizas, indisciplinadamente hablando. Yo diría, manso gringo o una mansa gringa, en proceso de indisciplinamiento, digamos, de cerebro y corazón, de categorías bastardas. Esa es la situación que siento que hemos estado no creyéndonos. Entonces les decía que estamos acostumbradas a trabajar
con materiales con mayor circulación en el circuito intelectual colonial, que vamos a empezar a llamar. Lo que entonces nos pone frente a la necesidad de ocuparnos de hacer traducciones, construir filtros, etc. Por ejemplo, si nos queremos ocupar de construir un archivo que articule imagen y memoria, que es mi propósito en esta presentación, inmediatamente nos sale al alcance lo que pasa por los textos o de Deleuze. Pronto tenemos a mano las categorías bersonianas por acá, las de Barbour por allá, etc. Pero en algún momento empezamos a sentir ahogo. Entonces, desde esta presunta indisciplina que les propongo tender en este escenario remoto, me recuerdo a mí y les recuerdo y resalto que la manera en la que hemos estado articulando todos estos textos, que son, en mi caso, los textos de Deleuze, que son los textos en los que me siento menos inmigrante, digamos, entre toda la maraña entronizada, ha sido una manera aplicativa, que aunque ha venido muy bien, que aunque ha sido efectiva a la hora de diferenciar, por ejemplo, cine clásico y cine moderno, etcétera, son categorías que en definitiva no nos alcanzan. Y digo no alcanzan, no por falentes o decrépitas epistemológicamente ellas, las categorías que hemos heredado, sino en el sentido de que no alcanzan a la hora de atesorar esas memorias locales, las nuestras, porque hay un componente fundamental que extrañamos en este tipo de textos metropolitanos, ¿no? Del centro epistemológico, le vamos a llamar, evocando a Frantz Fanon, evocación que por lo demás viene muy bien a propósito de la locación, digamos, sentivisionante de la película que voy a aludir, ¿no? Un componente faltante, decía, que deberemos proporcionárselo desde estos sures epistemológicos, y que es el de la asunción performativa de la colonialidad como condición boomerang de la cultura, con mayúsculas, lo que nosotros le hemos llamado cultura occidental. Yo pienso que debemos manejar muy bien esta distancia, ¿no? Y que cuando se trata de obras que involucran la memoria de los acontecimientos que han tejido nuestros propios procesos de emancipación o de establecer conexiones de todo tipo, epistemológicas, sociales, cuerpopolíticas, etcétera, ¿no? Que han tramado nuestras historias locales, nuestras teorías, nuestras militancias de resistencia frente al monstruo colonial, ameritan un cuidado muy sutil. Cuidado que a veces no cabe en categorías que son nativas en contextos donde la propia modernidad o la gran categoría madre, que es la modernidad, la que distingue las dos grandes tipologías de cine, por ejemplo, para Deleuze, es algo que acá en nuestros contextos difiere totalmente. Y no solo difiere totalmente, sino que acá es una amenaza postergada. Por ejemplo, la mayor cantidad de películas que son aludidas en todos los textos de cine enfocados desde la teoría crítica, por ejemplo, de los estudios culturales, ni qué hablar de los textos de filosofía y cine, como los de nuestros autores, ¿no? Son películas europeas y norteamericanas. Y cuando interviene el cine del tercer mundo, como se llama, en el mejor de los casos, lo hace para marcar una diferencia siempre desde el lugar de la metrópolis. Insisto y vuelvo a insistir, porque se anda escuchando por ahí, que no estoy victimizándonos, no nos estamos victimizando en estas alertas. No estoy victimizando nuestras investigaciones, estoy ofreciendo con un grupo de gente, no sola, una metodología de intersección que tome en cuenta otros archivos, otros textos, otros films, pero entendiendo que se precisan no para darles cabida a, sino para efectuar lecturas que expandan sus límites
que eviten la endogamia epistemológica, que eviten la privatización de nuestra imaginación, la monopolización de nuestros afectos. Bueno, podría hacer muchas combinaciones con estos términos neoliberales. Yo exclamaría en resumen un poco más de justicia en la distribución de la legitimidad del conocimiento, que me ahogo, ¿no? A los Deleuze. Segundo punto. Operativa de la imagen ahogo y de la imagen respiro. Entonces, sin pretender agotar, ni siquiera ser exhaustiva, ¿no? Ni siquiera acercarme a un mínimo suficiente, solo con la intención de remover ciertos territorios hiperdisciplinarizados, ¿no? Como creo que es el de la intersección entre imagen y memoria, les propongo partir de algunas presunciones básicas, que quizás no tengan que ver directamente con contenidos, sino más bien con formas de lidiar con materiales y herramientas con las que nos hemos estado moviendo todos estos años. Antes les voy a compartir unas imágenes para que vayamos entrando en estas sentivisiones, digamos, cinematográficas. Lo que voy a mostrar son unas escenas de la película La Noire D, o De, que es la Negra D, es la traducción, del director Oussam Sembène, es un senegalés, ¿no? Y la película es de 1966. Les sugiero explorar las películas de Sembène, de corazón a corazón, se los digo, sobre todo una que se llama Sala, X-A-L-A, de 1975, donde asume a lo Frantz Fanon una crítica feroz a la actitud de los dirigentes africanos mismos después de la independencia, ¿no? Mostrando su codicia y su incapacidad para romper con las influencias extranjeras. Pero aquí nos vamos a restringir a esta única película porque es emblemática en muchos sentidos. Además, no quisiera efectuar ni intratextualidades, o sea, hacer relaciones dentro de la obra del autor, ni intertextualidades, o sea, articular en la órbita de algo así como el cine africano o algo por el estilo, porque nos podemos complicar y te lo dejo más bien a una especialista o a una especialista en el campo, ¿no? Más allá, entonces, que hay otros films anteriores en Egipto y Túnez, para muchos historiadores del cine y muchas historiadoras del cine, esta película que voy a compartir es la primera película de lo que se llama cine africano. Les voy a contar muy resumidamente la trama, que es muy importante contarla, porque si no, no van en nada, digamos, no van a poder captar en nada los fragmentos, ¿no? La protagonista es una senegalesa que sueña con la France. Para irse a Francia, decide buscar trabajo. Obtiene un trabajo de cuidadora de niños para una familia burguesa de la metrópolis. La película alterna la cronología entre la primera salida de Senegal a la Costa Azul, a París y a Dakar, que son las tres locaciones que tiene la película. Dakar es la capital de Senegal, les recuerdo. La película está plena de tensiones paisajísticas, ¿no? Entre los escenarios extremos de un Dakar post-independencia, o sea, entre entornos modernizados y otros que conservan la impronta cultural propiamente senegalesa, ¿no? Y que sin embargo no son presentados para nada de forma pintoresca, no son orientalizados, como diría Said. Además de una ciudad de la Costa Azul cuya impronta veraniega casi se pierde entre una atmósfera enrarecida, ¿no? Y un París absolutamente agobiante, claustrofóbico. La voz de Duyana, que es el nombre de la protagonista, nos acompaña la mayor parte de la película en off. En la película casi no habla Duyana. La voz de Duyana se alza
en cuanto comienza a percibirse de otra manera distinta a la que ella ha imaginado. ¿Me están escuchando? Porque acá me aparece un cartel un poco amenazante que dice que mi conexión es inestable. Así que no sé qué querrá decir, pero Sí, bueno, sí, te voy escuchamos bien. a compartir. Voy a compartir entonces pantalla, la película, ¿no? Me dicen si está todo bien. Son unos cuantos minutitos, así que nos tomemos el tiempo tranquilos de verla. Est-ce que quelqu'un est venu m'attendre? No sé, Me olvidé de decir, no no se se está escucha. bien, no se está viendo la pantalla. Ahora estamos viendo tu carpeta donde Sí. están los fragmentos. Ah, entonces, ¿qué estará pasando? Bueno, ahí lo vuelvo a aprender. Les aclaro que está en francés, con todo el respeto del mundo, les digo que no importa porque si no comprenden el francés, porque se va a ver perfectamente con lo que las imágenes van a comprender, ¿no? A ver, vamos a ir a... Acá yo estoy compartiendo, no se ve, Sebastián. No, estamos viendo o sea, se escucha en el fondo, pero estamos viendo tu carpeta donde están las secuencias. No sé si tienes que saltar a la ventana donde lo tienes. A ver, sí, ahí está, pero no, está tildada, me parece. Bueno, voy a empezar todo el proceso de nuevo y listo. Dale, si quieres interrumpe compartir pantalla y lo vuelves a hacer, que eso creo que puede también ayudar si algo se trabó. Sí. Uy, espera. Vamos a empezar de nuevo. Está tildada y lo veo, ¿no? A ver, dale. ¿No se ve? Est-ce que quelqu'un est venu Se m'attendre? escucha. Oh, Se escucha, pero no sé si saltas a la ventana del reproductor. ahí me parece que acá está, ahí se está viendo. Acá No, no. no, en el mío sí. Bueno, yo creo que está, ahí se va a empezar a ver, pero porque lo estoy viendo yo en Facebook, digamos, y bueno, vamos a hacer una cosita. Para no perder el tiempo, voy a hacer todo el proceso de nuevo directamente. Igual Porque no sé si, o sea, porque si son todas las secuencias, tal vez pues, no sé, agarrar secuencia por secuencia, ¿no? Y vas abriendo de a ajá, una. ya Porque, tengo la secuencia, por secuencia. porque de Pero ahí pronto, están viendo ustedes. Ahí nos estamos viendo nosotros. claro, sí, Ya nos no está estamos viendo. no está mi... No. Ok. Bueno, entonces voy a volver a... Ahí vuelvo. Espérate. Ok. Paciencia, paciencia. Bueno. Hace parte de estos tiempos Sí, remotos. exacto. Lo que pasa es que no puedo volver yo misma a donde estaba. Acá estoy. Ok. Vamos a ir a la escena número 1. Tampoco se ve. Est-ce que quelqu'un est venu m'attendre? Se escucha. Pero Bueno, si le das clic a la ventana del reproductor, no se abre, porque lo que puedes hacer es
Para intentar, otra opción es, abres la escena, pero cuando abres compartir pantalla, le pones compartir no el escritorio, sino Ok. directamente el reproductor. Exacto. Exacto. Eso voy a hacer. Voy a abrir directamente esto exactísimo. Esa es la idea. Entonces voy a volver. Disculpe la demora. Tranquila. Espérate que tengo que volver yo acá. Ahora prendo la imagen. Claro, esa es. Entonces, Chequeale también, Cristina, que creo que tienes que poner compartir audio, creo, como para que te quede. sí. Ahora sí, Genio, ¿qué tal? ¿Y se escucha? pasitito, pero se escucha, pasitito, pero sí. No importa, de todas maneras no vamos a entender nada porque es en francés. Ya está. Arrivé? Allons-y. As-tu fait bon voyage? Oui, monsieur. C'est beau la France. Oui, monsieur. Enfin, nous voici arrivés. C'est vous? Bonjour, Johanna. Madame me fera visiter la ville. Irons-nous voir Cannes, Nice, Monte-Carlo. Nous nous promènerons pour voir les jolis magasins. Et quand madame me donnera mon mois, j'achèterai de jolies robes, des souliers, des dessous en soie et de belles perruques. Et je me ferai photographier sur la plage. Et j'enverrai la photo à Dakar et les autres crèveront de jalousie. J'espère qu'ils aiment mon riz. Ma sauce n'est pas trop relevée. Et si les enfants ne venaient pas? Je suis impatiente de goûter. Vous verrez, c'est très bon. Tu te très fort, hein? Ah Tenez. oui? Oui, oui. Merci. La vraie cuisine africaine préparée par la bonne. Voulez-vous me passer le riz? Ça vous plaît? Oui. C'est très relevé. Hein? Ah, mais moi, j'aime ce qui est fort, alors ça tombe bien. Johanna, apporte un plat de riz et du vin.
Qu'est-ce qu'ils mangent et radotent, ces gens? Ils ne font que boire. Merci. Un peu de sauce. Un peu de sauce. Elle est bonne. Voilà. Encore un peu. Merci. Il faut tout faire pour venir à Dakar. L'Afrique n'est pas sûre maintenant. Avec tous ces cuisines-là, on prend le Sénégal. Oui, c'est très bon, mais c'est tout de même un peu lourd. Ah, mais c'est bien préparé, hein? Votre cuisinière est une perle. En Afrique, les indigènes ne mangent que du riz. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le mafé? Est-ce que ça fait grossir? J'espère que ça rend amoureux. C'est pas sérieux. Merci, Duana. Ah, vous permettez, mademoiselle? Je n'ai jamais embrassé une négresse. J'ai l'impression qu'elle n'est pas contente. Oui, alors depuis leur indépendance, les Noirs ont beaucoup perdu de leur naturel. C'était pour rire qu'il t'a embrassé. Ton riz était très bon, je suis contente de toi. Fais-nous un bon café. Peux-tu jeter ça? Ici, j'ai dit. Johanna, où vas-tu? Chercher du travail. Comme tous les matins, ce matin-là, j'arrivais sur la place. Déjà, les filles attendaient. Et moi, je pris place sur le trottoir, attendant comme tous les jours la providence. Elle était venue par derrière. Elle passa devant nous. Personne ne pouvait voir ses yeux. Elle nous regarda à tour de rôle. Nous avions compris qu'elle cherchait une bonne. Les filles se ruèrent vers elle. C'était à qui serait choisie. La dame reculait et écartait les bras qui voulaient se saisir des siens. J'allais me lever quand la dame est venue vers moi et m'a demandé si je voulais travailler. « Oui, madame. Tu sais garder les enfants? »« Oui, madame. Est-ce que tu as travaillé avec des blancs? »« Non, madame. » Quand même, elle m'a prise. J'étais contente. J'avais du travail. Quand le soir, je rentrais à la maison, j'étais toute contente. J'ai du travail. J'ai du travail. J'ai du travail chez les Blancs. J'ai du travail. J'ai du travail. Du travail. Du travail chez les Blancs. Du travail chez les Blancs. J'ai du travail. J'ai du travail. Du travail chez les Blancs. J'ai trouvé du travail. J'ai du travail chez les Blancs. Ma mère était là, comme d'habitude. Et je lui dis que j'avais trouvé du travail chez les Blancs. Ma mère jeta le masque et me recommanda d'être courageuse. Tu me laisses le masque et à la fin du mois, je te donnerai 50 francs. C'est pour moi? Oui, madame. C'est un cadeau de la bonne. Il a l'air authentique, dis donc.
Que doit-on penser de moi à Dakar? Johanna est heureuse en France, que je vis bien. La France ici, c'est la cuisine, le salon, la salle de bain et ma chambre à coucher. Où sont les gens qui habitent ce pays? Madame me disait, tu verras, Johanna, il y a de beaux magasins en France. Est-ce ce trou noir qui est la France? Qu'est-ce que je suis ici? Cuisinière, femme de ménage, blanchisseuse. Et quand les enfants seront là, qu'est-ce que je ferai encore? Je suis seule. Est-ce pour m'enfermer que madame voulait m'emmener ici? Donc c'est pour cela qu'elle s'est toujours montrée gentille avec moi à Dakar, me donnant ses vieilles robes, ses vieilles combinaisons, ses vieilles chaussures. Ici, ma vie se passe entre ma chambre et la cuisine. Est-ce cela vivre en France? Il y a des nouvelles de Dakar. Tiens. Johanna, il y a une lettre pour toi. Elle vient de Dakar. Tu veux que je te la lise? Oui. C'est une lettre de ta mère. Ma chère fille Johanna, c'est moi ta mère qui t'écris cette lettre. Depuis ton départ de Dakar, je n'ai reçu aucune de tes nouvelles. Grâce à Tif Correa, j'ai eu l'adresse de tes patrons. Ma santé, comme tu m'as laissé, empire de jour en jour. Pourquoi me laisses-tu sans le sou? J'ai rien pour vivre et toi, en France, tu gaspilles ton argent pour t'amuser. Je sais que tu ne sais pas écrire, mais je suis sûr que ta patronne le ferait pour toi, car c'est une grande dame et une mère. Ne te donnait-elle pas ses restes pour nous? Elle ferait bien une lettre pour toi. Tu ne dois pas penser à toi toute seule, moi aussi je vis. Depuis ton départ, tu n'as rien envoyé, et pourtant, tu as ton moi. Que fais-tu de ton argent? Pense à moi. Moi, ta mère, même l'eau, je dois l'acheter, et je suis sans le sou. Je pense à toi, et je prie Dieu pour toi et tes patrons. Ta mère. Bon, eh ben, on va répondre à ta mère. Ben, nous allons répondre. J'espère que ça lui fera du bien. Chère maman, j'ai bien reçu ta lettre. Et après, qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais dis ce que tu veux, Johanna. Bon, je continue. Si tu n'es pas d'accord, tu m'arrêtes. Chère maman, j'ai bien reçu ta lettre. Je suis en bonne santé et je pense à toi. Madame n'avait pas le temps pour me faire la lettre. C'est pas vrai. C'est pas ma lettre non plus. Elle vient pas de ma mère. Pas plus que je n'ai demandé à monsieur de me faire une lettre. Et madame n'est pas une grande dame. C'est parce que je ne sais pas écrire. Si je savais écrire, je saurais quoi dire de la bonté de madame. Ici, je suis une prisonnière. Elle est folle.
Après tout, c'est sa mère. Je suis leur prisonnier. Je ne connais personne. Personne n'est ici de ma famille. Voilà pourquoi je suis leur esclave. Jamais plus, Joanna lave la chemise de monsieur. Jamais plus, Joanna, tu es une fainéante. Jamais je ne serai esclave. Je n'étais pas venue en France pour le tablier et l'argent. Jamais plus, madame ne me verra. Jamais plus, elle ne me dira quelque chose. Jamais plus de Joanna. Jamais plus, je ne les verrai moi aussi. Madame a menti. Elle m'a toujours menti. Elle ne me mentira plus. Jamais plus, elle ne me mentira. Elle voulait me garder ici comme une esclave. Nous rentrons à Dakar. Il y a encore sa robe de chambre. Les gars, voici le patron de Joanna. Venez avec moi. C'est par ici. Mère, voici le patron de Joanna. Monsieur, voici la mère de Joanna. C'est pour vous. Tenez. Tenez. Prenez. C'est pour vous. Prenez. Elle ne veut pas. Gardez votre argent.
Bueno, estamos, perdón el largor de la cita, pero hay que darse el tiempo. En el cine hay que darse el tiempo. Bueno, como podrán advertir, he tomado sobre todo La Máscara como isotopía, como tópico que se repite. Y bueno, voy a considerar sus trayectos para arriesgar ciertas fugas, ciertas expansiones. Entonces, las imágenes son conglomerados mnésicos, o sea, de memoria. Voy a partir de ahí. Son combinaciones o modulaciones que atesoran memorias. No atañen, obviamente, solo a lo visual. Acá estamos criticando el célebre oculacentrismo, digamos, a lo Barbour. Est-ce que quelqu'un est venu Oh, m'attendre? perdón, voy a Volvió. esto. Sí, volvió. Ahora va a volver eternamente. Consideremos esta imagen de la máscara, entonces, esta metonimia recurrente a lo largo de la película entre el rostro de Diana, sobre todo, ¿no? Y el rostro de un montón de personajes y el objeto máscara. Nuestra hipótesis de lectura. La imagen respiro opera rescatando el potencial archivístico, amnésico de la imagen ahogo. Lo hace para hacer patente la gestión de la axiomática colonial y para redireccionar su rumbo hacia otras formas de relación. ¿Cómo ocurre? La memoria como archivo constituido por la imagen ahogo y la imagen respiro no es una memoria que empiece por el registro de circunstancias contextuales. No es una memoria que organiza nuestra percepción o la variedad de nuestras percepciones, sino que abraza los instantes, atesora sensaciones, siente. Es acto sentivisionante, para utilizar una categoría que pulula en estos días, ¿no? Hace un tiempo vengo explorando desde distintos lugares teóricos sobre todo o sobre en dónde reside lo mnésico de la imagen, ¿no? Lo relativo a la memoria. O cuando estamos frente a una imagen memoria. O en todo caso, cuando podemos decir, esto es una imagen, porque partí de la hipótesis de que la imagen es un conglomerado de memoria. O sea, vengo palpitando la presunción de que una imagen es tal cuando es solamente mnésica. Hoy estoy en condiciones, ¿no?, de presumir que es tal cuando los materiales con los que se modula, cuando las secuenciaciones que admiten son seleccionadas tras un fino trabajo de distinción entre imágenes ahogo e imágenes respiro. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Voy a describir 3 momentos por los que creo atraviesa esta dupla imagen ahogo, imagen respiro. En este film, la imagen ahogo se produce a través de una tensión o de una pulseada. No es un contraste, ¿no? Es una pulseada entre el fondo y la superficie, entre el afuera e interior de campo, entre negros y blancos.
El primer momento en la operación de esta dupla ahogo-respiro es el de la búsqueda de algún elemento, en el que descansar identificatoriamente, ¿no? Me identifico, busco identificarme con lo que puedo, como la protagonista mirando por la ventana del auto en su primer visita a la Costa Azul, busca algo que la complazca, lo que no me altere, busco identificarme con lo que no me irrite, con lo que no me saque del pacto, y aquí lo vamos a decir en este contexto, que nosotras mismas tenemos con el cine, ¿no? Entonces orientalizo, exotiquizo, digamos, a los ahí, ¿no? Los personajes, los escenarios, todo. Pero esta orientalización, pretendo que nos estamos victimizando, por ejemplo, pero esta orientalización solo perdura hasta que advierto que es en realidad un boomerang de sentido semiótico de todo tipo. Segundo momento, entonces, el momento de advertir que esta postura identificatoria a través de la orientalización es una máscara, un simulacro espantoso que pronto muestra su condición necrótica, ¿no? Palabra compuesta por necro, de neurosis, y crosis, de proceso, ¿no? O sea, una emulación de la neurosis, ahora vamos a decir necrosis. El ahogo, esa necrosis, se va presentando como insoportable. El propio pacto que hemos establecido con el cine se pone en tela de juicio. ¿Para qué rodar? ¿Qué rodar? ¿Para quiénes filmar? Pero pronto, desde las profundidades de este pacto, como la sangre que corre desde las entrañas de la protagonista y que va pintando la atmósfera burguesa hipercongelada, comprendo que este final es en realidad un grito hacia el futuro, una fuga, como una Venus de carne y hueso que ha atravesado el túnel inmundo de la denigración a cargo de hermanas, de hermanos. Allí, presumo, está el germen de la comunidad, del pueblo, y podemos respirar. Respiro cuando me construyo un filtro para salvar algo, todo lo posible, como dice Fellini, ¿no? Cuando lo que emerge es la memoria, es la tragedia negra, diría M.S. Serres. Es la tragedia que no viene de un proceso de decepción o de vértigo ético, estético o político a lo Flaner, sino del vértigo de sentirnos hombres en un siglo de genocidios. ¿Hace cuánto que la tragedia negra acontece sin que nos importe demasiado? Hace mucho más que un siglo. Este acontecimiento, que vendría a ser la inauguración de un archivo, es el respiro que experimentamos en esta película. El órgano de respiración, vamos a burlarnos de esta categoría órgano, por supuesto, en cada película funciona o no funciona. La imagen ahogo y la imagen respiro se imbrincan mutuamente. No hay ahogo sin respiro latente, no hay respiro sin ahogo que aceche, pero a cada momento estas dos imágenes tejen sus articulaciones de una manera singular. Se diría que tejen ellas mismas los momentos. Resumidamente, en el primero, la imagen ahogo, cosas de la cotidianidad. En el primer momento, resumidamente, ¿Pueden creer que suena el teléfono? Bueno, venía resumiendo los tres momentos. En el primer momento, entonces, la imagen ahogo inclina la atención para el lado de la ilusión de identificación sin más, como veníamos diciendo. No hay más necesidad que de mi ojo pretendidamente puro, que es más como un ego que pronto se muestra ego conquiro, ¿no? Ego conquistador. La imagen respiro se oculta, acuciada por la impotencia de saberse necesaria pero imposible, de saberse necesaria pero insentibilizada, digamos. En el segundo momento,
la imagen ahogo se patentiza en un insoportable estado de trepidación absoluta. Asumimos la imposibilidad de identificarnos a partir del fracaso absoluto de toda esta nuestra cultura. Entonces, de las entrañas de estos restos de la cultura necrótica, el necrotismo, como sinónimos a lo Fanon, emergen estos conglomerados nésicos, estas imágenes memoria. La imagen respiro acude para continuar, para hacer posible continuar. En el tercer momento, la imagen respiro atraviesa el filtro y la imagen ahogo transmuta en germen de comunidad, de pueblo. Tercer punto, entonces, la sangre presiente. No podemos dejar de pensar en esa máscara como la marca indeleble de la memoria colonial. Aunque toda la película es la puesta en escenas, planos, cuadros de una memoria insoportable, es también la expiación de la complacencia especular asfixiante, ¿no? De la miseria especular. Evoquemos entonces la imagen de la valija y la máscara, allí en la pieza antes del suicidio de Duyana, preparaditas y esperando en un rincón, ¿no? De la habitación que le han asignado, mientras ésta yace en la bañera sangrando. ¿Es un suicidio de entrega? ¿Es una derrota? ¿Es resistencia? ¿Qué es? Duyana no puede volver la misma. No puede volver de esa experiencia, pero tampoco se lleva la humanidad, la naturaleza. No se lleva la potencia de resistencia de su pueblo, que allí está transmutando en memoria, evidentemente en memoria activa, que hace que al final la servidumbre se comprenda como lo que es en el cuerpo, ese que ha sido sistemáticamente denigrado, violentado, prohibido. Esa memoria activa que además de ser la última voluntad de Duyana, la excede, es el exceso de toda máscara. La memoria es la que hace que la sangre embotada corra y que ahora ya no desentone más en ese escenario burgués, que hace que corra y ocupe toda nuestra atención. La sangre de las mujeres africanas ya no corre más impune, en soledad. Duyana le ha ganado la pulseada a la soledad. Las clasificaciones de cualquier cosa suelen oscilar entre la irritación y el esclarecimiento. Irritan aquellas clasificaciones que jerarquizan centralizadamente y obviamente entonces arbitrarias por centralizadoras. Otras clasificaciones de imágenes, por ejemplo, las que parten de rechazar todo principismo, rigor, son divertidas, además de ser útiles para ser aplicadas y replicadas. Pero hay otras clasificaciones que no son ni irritantes ni simplemente entretenidas, sino que son necesarias. Hay un capítulo de la historia de las clasificaciones de imágenes que he tenido la necesidad de revisar, ¿no? Al ver esta película, particularmente el que abarca el cine de una u otra manera ligado con lo que Benjamin o el mismo Deleuze nombran como lo inenarrable. La división que Deleuze establece entre el cine de preguerra y el cine de posguerra es muy fecunda, nos ha permitido establecer conexiones muy interesantes entre cines diversísimos, como el de Fellini, inclusive también el de los latinoamericanos como Roya, bueno, el africano como Sembem, e incluso críticas mediantes con el cine comunitario actual del cine bruto, ¿no? Que es un cine comunitario latinoamericano. Ahora, como me pregunto desde hace mucho tiempo ya, y vuelvo 1000 veces a lo mismo, ¿por qué en los textos de cine de los y las autoras de la metrópolis el cine de África es aludido al pasar? No es cualquier pregunta. En otra oportunidad advertí que mientras en pleno París se intentaba desmontar la lógica edípica, ¿no? El antiedipo, etcétera, aunque amagando Deleuze y Guattari un gesto fuerte, controversial, aludiendo a Fanon, ¿no? Aludiendo al Fanon que dice que es ridículo hacer una clínica en Argelia, ¿no? Extrapolar las categorías del psicoanálisis a la colonia.
para ser aplicada en individuos que son de hecho esclavos, ¿no? ¿Qué conciencia iban a tratar de recuperar? Y encima, cuando estos textos metropolitanos son interceptados en Latinoamérica, se ponderan menos aún esas fuentes. Nos tendemos a elegir las fuentes europeas u otro tipo de fuentes, ¿no? Lo mismo en el cine. Vuelvo a esta operación de detectar estas fuentes postergadas o estas fuentes vaciadas de la sangre que corre bajo ese brillo, ¿no? Lo hago en el ámbito del cine y me pregunto cómo aparece solo en unas pocas páginas de esos exitosos tomos de estudios sobre el cine de Sembem. Una vez aparece. ¿Será que deberíamos tomarnos el tiempo de volver a leerlos después del visionado de estas películas que estoy compartiendo? Volver, como decía en la introducción, pero ahora a remover la consistencia de esta escritura, de estas tesis potentes de Deleuze, habiendo considerado el momento en el que éste se encuentra con el cine del tercer mundo, ya no como capítulo aparte, sino como una impronta constitutiva de un cine que no puede procesarse bajo los modos con los que se ha hecho, específicamente con los modos de procesar la modernidad en el cine, ¿no? Y que ya está precisando otros archivos para su expansión. Porque lo que trasunta allí, diríamos desde los sures, son las marcas ya no de la modernidad sin más, como habremos visto en esta película, sino justamente de la modernidad racialización. Y eso que especulo respecto de la obra de Deleuze, de Badiou, etc., incluso aplica, digamos, a teorías latinoamericanas también, ¿no? A nosotros. Hay que revertir esa desagregación del cine de las colonias, de los sures, del corpus, del medio intelectual en el que nos hemos, digamos, movido, para comprenderlo a la luz, no de una sospecha. Ya he sugerido anteriormente que ya no sospechamos de la colonialidad, del sentir, del pensar, del ver. Aunque por supuesto nos debemos ese trabajo de remoción de los diferentes corpus, ¿no es cierto?, ligados con el cine de los sures. A partir de ahí, estos tomos no es que me parezcan insuficientes, feos, malos, etcétera, o que aparecen con cierto tufillo burgués solamente, sino que siento la necesidad, hasta el impulso, diría yo, de volver a ellos con otra meta, para hacer con ellos otras conexiones. Por eso, la imagen cristal que Deleuze asocia con la posguerra, desde el momento en que opera la cristalización justamente de las capas del tiempo, vehiculizando y haciendo respirar, si ustedes quieren, la imposibilidad de narrar, la condición de inenarrable de un acontecimiento, la parte del acontecimiento que no es narrable, vamos a extenderla, vamos a apropiarnos de ese sentido, de ciertas máscaras que esta misma premisa arrastra, vamos a remover esa condición de inenarrabilidad y vamos a decir que esta condición en ciertos contextos no cuenta, que cuenta otra, que cuenta la condición de ahogo, porque hay algo que se narra en falso. Sentimos ahogo en medio de una narración falsa, que cuenta la necesidad de respiro de esa continuada y sistemática alteración de la historia, que cuenta la potencia de irrupción de una resistencia que alcanza las entrañas del programa moderno mismo. Potencia que insiste en inspirar y expirar, ¿no? Y no es casual que respirar, que es inspirar y expirar, tenga una familiaridad etimológica griega con iluminar el espíritu, que es el rol que cumplen las musas en la escritura griega, y que en un gesto irónico parangono con el analfabetismo de Duyana, y entonces con las musas que no saben escribir, con la imposibilidad cierta de escribir la historia con la letra con la que la hace, de la imposibilidad, perdón, de escribir la historia con la letra con la que la hace el patrón o la patrona, pero con la potencia infinita de realización de un acto que tuerce hasta el último giro posible este cinismo necrótico escritural. Distingo entonces las imágenes de acuerdo a la reverberación de la memoria, de una conversión fatal. Si el paso del montaje-acción al plano secuencia, como diría Deleuze,
es el punto que diferencia el cine clásico y el cine moderno, ya que el plano secuencia sería la operación certera para un acontecimiento que no puede narrarse o que no puede hacerlo con las categorías anteriores, que no haya puntos para cortar a cronos, porque no hay criterio para hacerlo. Si es el absoluto desencanto el aliado del plano secuencia en ese contexto de Leuciano, en esta película, que puede considerarse como un largo plano secuencia, este no es la solución a la falta de punto de corte del tiempo, sino que operaría siguiendo el recorrido de una huella precaria que va dejando la máscara a todo lo largo del ir y venir de la metrópolis a la colonia, ¿no? Del negro al blanco. No viene a resolver el ahogo con gesto estético, sino que no puede dejar de seguir las huellas de esa certeza. No hay certeza más grande después de la imagen respiro de que lo cierto es la necesidad de vivir, como decía Fanon, o sea, la de resistir la deshumanización de las relaciones, de lo común. En este sentido, el suicidio es el acto más contundente de libertad. El cine africano señala su punto de partida ahí. Celebramos entonces que la protagonista haya ejercido ese derecho y que el cine africano tensione el boomerang del capitalismo y del colonialismo hacia el lado de la insistencia del nuevo humanismo a lo Fanon. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Se imaginan si la primera película africana, que es esta teóricamente, hubiera terminado en la aceptación lisa y llana de la sumisión colonial o en la romantización de la servidumbre? Para terminar, un párrafo. El pueblo ruge en el suicidio, no como una capitulación, sino como el acto de resistencia por excelencia. De esta manera, toda la película puede ser vista o revista como una preparación cuidadosa y progresiva de esta conversión. Una conversión, aunque aún no de la historia o de la ensayística sobre el cine menos, una conversión que es en todo caso un acto de suicidio del cine que hasta el momento ha retratado la burguesía, el suicidio del cine que ha sucumbido al riesgo de encapsularse, un suicidio estético-político. A mí me gustaría, para terminar en esta oportunidad, que resultara, aún más no fuera, algunas notas, ¿no?, para la elaboración de un dispositivo que nos permitiera a posteriori un trabajo de clasificación de imágenes cuyo criterio sea la manera en que las imágenes patentizan o performan memorias postergadas o consideradas prescindentes. Me interesó esta película porque, como les decía, inaugura un archivo necesario, ¿no? Un archivo que yo he llamado sentivisionante, el de la memoria del pueblo africano y expansivamente articulable con la memoria de nuestros sures. Nada más. Gracias, Cristina. Bueno, voy a chequear por aquí si en el Facebook hay alguna pregunta. Y por lo pronto también a los que están acá en el Zoom, si quieren tomar la palabra, siéntanse libres de digamos, empezar a abrir una conversa, un diálogo con Cristina. Pero bueno, para empezar, mientras los otros se animan, ¿no? Me gusta muchísimo lo que trajiste, Cristina, particularmente porque creo que, digamos, si es que los dos en algún punto nos podemos decir que somos deleuzianos, creo que hay como una postura muy crítica, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con provincializar esos dos libros que digamos han empezado a ganar hace mucho, pero se sigue sosteniendo un estatus como medio de Biblias, ¿no? Entonces es así que yo ya les agarré mucha pereza, ¿no? O sea, digamos como que siempre evito ir a la imagen tiempo, a la imagen movimiento, pero yo insistiría en ese movimiento de provincializar porque, claro, o sea, se toman como palabra, solo por acá citar, tú también hablaste de Rancière, Badiou y tantos otros,
y que sobre todo, obvio, cada cual hace lo que quiere con el libro, pero que para mí son libros de filosofía en una intersección muy rica con el cine, y que cuando son leídos como teoría de cine, en fin, ¿no? Pasan cosas curiosas, ¿no? Pasan cosas curiosas cuando, digamos, le das un libro de estos a un alumno de primer semestre de facultad de cine y no sabe absolutamente nada de postestructuralismo ni nada, ¿no? Entonces, pero, y sobre todo que creo que es como por preguntarse por la localidad del problema, ¿no? O sea, sí, hay unos rendimientos increíbles que él les hace, sin duda hay todavía ese remanente que tú traes, digamos, de la fantasmagoría del proyecto moderno, ¿no? Pero digamos, es eso, o sea, como que uno puede hacer esas transposiciones tan rápidamente, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, sea por el gesto taxonómico y digamos de decir, bueno, es necesario inventar condiciones de nombrar diferentes y que efectivamente están enraizadas en el territorio donde ese problema ha emergido, como también, digamos, por lo menos hablando por mi caso particular, que yo digo, bueno, o sea, a mí en posición de cineasta que está en intersección con la filosofía, no me es, o sea, no es un rendimiento para mí crear más categorías, ¿no? Entonces también llegar y justo por eso digo como, bueno, localizar el problema, ¿no? Porque sí, sin duda, tomar, digamos, la imagen cristal como algo que se puede estar transponiendo a diestra y siniestra, bueno, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Es como, digamos, hacerse el ciego con todas las condiciones de colonialización que tú nombras, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ahí también pienso o siento que esas extrapolaciones muy violentas, ¿no?, que se realizan, se hace también eh, prescindiendo de las voces de otras películas. Eso es lo que a mí me llama la atención. Viendo el cine de africano, digamos, o el mismísimo cine argentino, el cine colombiano, el cine de Latinoamérica, pero viéndolo, ¿no? Viéndolo, o vos que hacés, sí, imagínate. Ahí hay germen de sobra, como yo le llamo, diríamos, hay germen de una memoria que justamente hay que desplegar, que hay que hacer, que hay que construir, pero una memoria en serio, no una memoria teórica, ni una cosa teórica de que es algo en serio. ¿Qué quiere decir? Que es tan sutil, pero tan sutil, creo yo, y creo yo apoyándome en un montón de autores, ¿no? Las marcas de la dependencia es tan sutil que se nos acusa a los que ya no damos más, digamos, de dejar de pensar en estas cosas, ¿no? De victimizarnos, de qué sé yo, como la mismísima, y en absoluto es no poder dejar de pensar historias del cine sin estas películas, nada más. No es crear categorías, ni complicar la cosa, ni criticar categorías, sino, creo yo, remover las historias que estamos leyendo, que estamos manejando, porque eso son las que también nos hacen ver de alguna manera, por eso decía yo sentivisionante, ¿no? Nos hacen sentir, nos hacen ver, digamos, barrernos, sacudirnos esa máscara, como en esta película está clarísimo, máscara, piel negra, máscaras blancas, ¿no? De dependencia. Yo por lo menos, no es que la sienta, sino que ya no lo soporto, yo ya no puedo ver el cine cualquiera sin evaluar esa carga, podríamos decir, del ahogo y del respiro, ¿no? ¿A dónde está la carga del ahogo de una película? Del ahogo en el sentido de la memoria, ¿no? De una memoria que está encapsulada, que quiere salir. Hay películas que ni siquiera
pasan, rozan esa memoria encapsulada. Hay otras que la muestran más o menos, otras no. Eso quería construir, ¿no? Categorías que me liberaran, que liberaran a todo, bueno, que contribuyeran, ¿no? Al ámbito, a liberar eso. Por eso esas categorías. No es que queramos llenar el escenario de categorías, sino que hacen falta otras para pensar esos cines. No podemos seguir pensando ese cine. ¿Cómo pensás un cine así? No lo podemos pensar con la misma categoría del cine de la imagen cristal o a los rancieros. Es muy difícil pensar una película que está totalmente, si vos querés, desde el contexto de Leuciano, asociado a la imagen-acción, porque es narrativa, por ahí vuelve y va en el tiempo y eso, pero digamos, a lo grueso es una película muy narrativa, digamos, que se puede asociar al cine clásico, no al moderno. Pero es una bomba a nivel memoria. O sea, lo que está haciendo es destruir esa clasificación entre cine clásico y cine moderno. No sé, esa Sí, es mi opinión. sí, o sea, como que yo siento que también es, digamos, esa instauración de otros problemas y yo, digamos, pensaba viendo los fragmentos que pasaste es como, no sé, entre imágenes como imagen sollozo, imagen grito, ¿no? Que tienen que ver mucho con esa corporificación de la memoria, Claro, y sí, porque son, en todo momento esa película juega con la cuestión del cuerpo. Yo creo que también acá hay algo, que nosotros estamos acostumbrados a que nos traigan todo hecho. Nos dan pedagogías, ¿no? Construcciones pedagógicas. Esto, lo otro, por lo tanto, tal otro. O sea, eso es bello, sigue siendo, lo bello sigue siendo lo pedagógico, lo estructural, lo que está clarísimo. Y viniendo desde estos contextos nuestros, yo creo que esas pedagogías no nos sirven para nada. No nos sirven para nada. Solamente nos sirven para alimentar el ahogo. Y por eso es el aporte que yo estoy tratando de hacer acá, vengo haciéndolo, digamos, en distintos contextos, es justamente desafiar digamos, esa inercia colonial, ¿no? De repetir y repetir. Y en el cine también, porque en el cine estamos, yo estoy viendo las películas últimamente, digamos, que se están produciendo, qué sé yo, y vi las tuyas, vi las de otros grupos, y claro, la tuya vi una en donde hay una seguidilla, digamos, de imágenes muy ahogantes, muy asfixiantes. Le dije, esto es imagen asfixia directamente, y le buscaba el componente de imagen respiro, digamos. O sea, y es como que ahí, es como que la imagen, en una película de Sebastián, no sé, sí, no sé, sugiero a la audiencia que vea las películas de Sebastián. no sé de cuál En estás una hablando. no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama una de ellas, pero ahí es tan asfixiante la seguidilla de imágenes terroríficas, digamos, que es el respiro está, digamos, yo decía, ¿cuál es digamos, la administración, podríamos decir en términos, de lo ahogante, lo asfixiante y de la memoria del respiro, digamos, ¿dónde está el respiro? Eso te la dejo a vos para que la penses de tu cine, digamos. Pero aplíquense esas categorías y ya van a ver, por ejemplo, una película como cualquiera, a ver, que pasan por divinas películas. La que está de moda ahora, que no es una película en realidad, pero no importa, es una serie, la de la ajedrecista. Sí, muy linda la narración, qué hermosa, cómo resiste, pique, 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 pique. Pero proliferan ahí imágenes a ojo desde que empieza hasta que termina. O sea, no veo ningún tipo de memoria, digamos, o de imagen mnésica que a mí me permita
a construir ese filtro que yo decía de la operativa, de la imagen, respiro, imagen, ahogo. Por ahí hay algunas, ¿no? Pero no veo ninguna posibilidad de tramitar, digamos, esta memoria de lo común. Es tan marcada la ideologización, podríamos decir, el ahogo de sentidos. No hay lugar por donde meterse, no hay postergados millones y millones de discursos, hay prescinde esa película de un montón de cosas, cada uno desde sus experiencias previas, de su background, qué sé yo, lo hará, pero según mi postura, ¿no? Primeramente, inclusive yo diría bueno, pero no voy a hablar de esa película, no quiero hablar, cada uno evaluará dónde está esa imagen ahogo, esa imagen respiro en cada película con la que se tope, ¿no? Que quiere decir básicamente ese potencial de considerar a lo moderno con su nombre y apellido, digamos, ¿no? Lo moderno como colonial. Entonces, la película de la Yankee que va a Rusia es pura propaganda de la colonia. O sea, aunque se vea tan preciosa, el ahogo en esa careta, en esa máscara es tan grande que no sirve para nada. O sea, también es puro ahogo. Ahí no hay juego entre el ahogo y el respiro. Entonces el ahogo está, y si no hay juego entre el ahogo y el respiro, es todo ahogo, es todo fracasa, digamos, ahí el cine, podríamos Claro, decir. porque, Ese es el jueguito teórico. porque yo siento que ese juego que tú nombras también trae, digamos, la idea de esa memoria potencial de un pueblo subyugado que está gritando reparación, ¿no? En última instancia, ¿no? Y como tú dices, hay imágenes que no dan cabida a siquiera pensar en eso, ¿no? O sea, porque me parece que en la película que nos mostraste está eso, o por lo menos desde la mirada que yo lo traigo, es, bueno, reparación, ¿no? Reparación, ¿no? Sí, sí, claro, claro, sí. Y es reparación, pero sí, claro. Es es torcer absolutamente esta diacronía escrita. Por eso la cuestión de la escritura también, cuando la protagonista muestra, cuando le escriben la carta y les leen la carta, eso es muy significativo, ¿no? Está hablando de escritura. Y la escritura a mano que nosotros tenemos es pura cultura con mayúscula, que Fanon dice, toda cultura es absolutamente, bueno, es ahí, ¿no? Cultura de imperialismo. La cultura es una estrategia de explotación, digamos. Pero más allá de eso, solamente ese juego de la imagen ahogo y de la imagen respiro. Eso, y ver el potencial de ese juego en cada película. Eso es lo único que me importa a mí, digamos, transmitir, ¿no? Y ver en cualquier película que se nos tope, ¿no? ¿Qué tipo de memoria está construyendo? Y qué archivo, diríamos, articulado con qué memoria está eso, ¿no? No necesariamente tiene que haber un personaje africano o una personaje africana para que tenga memoria, digamos, por ejemplo, o no tiene que haber una latinoamericana, un latinoamericano, en ningún sentido eso, sino justamente este juego de la construcción de memorias, qué memoria está construyendo. Bueno, en la película esa que vi tuya es tremenda, juega con los archivos, la película es no me acuerdo cómo se llamaba tu película para que la gente después lo vea. ¿Será que los dependientes? Sí, bueno, después habría que sugerir. Bueno. Eso nada más. Bueno. No sé si aquí alguien tenemos varias personas aquí en el Zoom, quiere, digamos, comentar algo, preguntarle a Cristina. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Francisco habla.
Hola Cris, ¿cómo estás? Hola, Francis. Bien, bueno, yo soy Gracias por un estar. orgulloso alumno de Cristina. Fui invitado a en mi caso, yo soy especialista en tratamiento de conflictos y Cris, bueno, me invita también a explorar el arte, ¿no? Como una manera de hablar del amor, la vida y la muerte. Estuve tomando notas, bueno, Cris sabe que soy así, bueno, un poco de las palabras que ambos hablaban, de ahogo, de respiro, máscara. Y en mi caso, venía a ser tal vez como trabajador ante los conflictos, me llamó poderosamente la atención la manifestación artística del suicidio, como una manera de expresar una nueva vida, tal vez desde mi interpretación. Sobre todo cómo se suicida, que tenía que ver con una manera lenta y que y un olvido, pero que a su vez un olvido tal vez de cierto sujeto colonizado, que tal vez dejaba la esperanza a que los otros, esos niños que iban caminando por esos parajes, tal vez no lo hagan. Me pareció que fue muy movilizante cada una de las escenas que se iban dando y que iba terminando con el morir, como un acto del que otro viva tal vez de otra manera. Tal vez con el sueño donde la colonia o quien te coloniza no sea donde yo quiera llegar, no sea en Francia, no sea en Estados Unidos, no sea una España hoy, en nuestro caso específicamente en Argentina lo estamos viviendo. Tal vez sea cómo nos rescatamos a nosotros mismos. Sebastián dice una palabra muy interesante que dice reparación, y a mí se me ocurrió es rearmarnos. No sé muy bien cómo, pero bueno, muy agradecido a ambos por haber organizado este evento y poder aprender de ustedes. Gracias, Gracias. Francisco. A mí personalmente la palabra reparación está bien, Alem, pero no sé si es reparación, porque no es rearmar un cuerpo, sino construirse un cuerpo. Es como que cuando el suicidio de Diana ahí, como una Venus, ¿no? A mí me impresionó la metonimia, digamos, entre ese cuerpo negro en la bañadera, en la bañera, y la Venus, ¿no? Esta, ¿cómo se llama? La que está, no me acuerdo, sí, la que está en el agua, no importa, una Venus o una incluso, bueno, un personaje que nos remite al cuerpo al cuerpo abstracto, pero ahora es negro, con esa sangre y en esa bañadera blanca y en ese baño absolutamente blanco. No sé si es una reparación, sino justamente una cosa que te excede. O sea, yo lo vi al suicidio como un exceso de sentido, ¿no? Hay algo que no cabe, porque la personaje esta no sabe escribir, no sabe lo que le pasa, no sabe que lo que tiene es una angustia de la explotación, digamos, no sabe que su cuerpo ha sido absolutamente blanquificado, digamos, no sabe nada porque nadie le va y le dice, mirá, nosotros somos, pero cómo ese acto genera esa conversión, que digo yo, y cuando el patrón va a devolver la valija de la protagonista a la casa de Diana, en el rostro de la madre, que sería, ¿no? la memoria, digamos, la África, África, digamos, ya no hay una inconsciencia, hay una conciencia. Entonces, no sé si reparación, sino una conversión que yo estoy intentando hacer en mí. O No, sea, sí, yo creo que son como varios niveles, ¿no? O sea, yo creo que en el nivel propositivo, ¿no? Digamos la película como una proposición, digamos, bueno, ¿qué tiene en la cabeza el director cuando la hace, ¿no? Me parece que es como llegar y decir, bueno, basta, ¿no? En ese sentido, como llegar y decirle, digamos, al mundo blanco, decir, bueno, no da más, ¿no? Pero sí, ciertamente desde la esfera, digamos, de los cuerpos, ¿no? Del universo que construye la película, sí, sin duda, yo creo que va en esa dirección, o como decía Francisco, de un rearmarse
y que ahí como que la película tiene para mí unas resonancias como, digamos, esta percepción de lo colectivo, de un cine de Einstein, ¿no? En el sentido de que el cuerpo de ella es el cuerpo de África, ¿no? La mamá también, ¿no? Digamos como que un cuerpo es, digamos, el conglomerado de todos los cuerpos, ¿no? Claro. No sé, alguien más por aquí, que llegó Carla, Andrea, Celina, Martín. Hablen o callen para siempre. Hablen o callen para siempre. Si no les cuento en qué consiste la filosofía de cualquier filósofo, no. Yo creo que hay que inventar categorías, chicos, y jugarse con estas memorias absolutamente invisibilizadas, digamos, insentibilizadas, que no las podemos ni sentir. Eso me gustó de esta película y de todo el cine. Yo he descubierto un mundo absolutamente insentibilizado para mí. Y para mí, digo yo como una resultante de la academia, ¿no? Esta, que es extrapolación de las otras, e insisto en que no hay victimización acá, hay justamente conversión como la de la madre de la protagonista, ¿no? Es decir, ¿cómo tengo que yo recibir dinero de la explotación en sí? Recibir dinero, o sea, esclavitud, recibo el dinero y con eso, ¿no? O sea, es fuertísimo. El cine africano, digamos, es fuertísimo. Cuando una la ve con un cierto marco teórico, digamos, que ya no es, no sé, Badiou, sino otros archivos, digamos, otras articulaciones. Por eso les sugiero también un poco para hacer conocer estos otros cines, ¿no? Y que no sea solamente el cine, ¿no? Estos cines son increíbles. Y que yo creo que tiene que... Ah, mira, acá hay una... Yo tengo una pregunta. ¿El concepto de archivo lo usas como un tipo de memoria? Sí, ya sé Pregunta de dónde Martín. me lo está preguntando Martín. Sí, lo uso algo así como vos también, Martín. No, primeramente como un archivo, obviamente, de materiales ¿no? Y una composición de una voz, si podríamos decir, o una composición de un lugar, un lugar teórico, un lugar militante, como querás vos darle, qué componente querás darle al archivo, ¿no? Pero también no solamente como digamos, como una articulación entre distintos materiales, sino justamente como una memoria como si fuera la memoria de la computadora, ¿no? O la memoria, no la memoria en el sentido de algo que ha pasado, obviamente, ¿no? Algo que pasó o que no pasó a lo Benjamin en la historia, sino justamente una memoria activa, como le llamo por ahí, que es una memoria a construir en esta conversión, ¿no? Es una memoria que se va construyendo en la medida en que yo hago esta evaluación entre el ahogo y el respiro, digamos. Si yo no puedo respirar, digamos, no puedo construir esa memoria. Y se me está negado entonces el tiempo, todo. En cambio, si yo puedo respirar, y yo puedo respirar en la medida en que hago esa conversión, y esa conversión se hace a través de la producción artística, y entonces ahí está esa memoria. El cine africano justamente inaugura esta memoria, que es una memoria que va a poner en tensión, digamos, esa memoria encapsulada, articulada con la historia con mayúscula, con la historia colonial, ¿no? En ese sentido, es un archivo que se construye en esa tensión, en ese movimiento de conversión.
A mí me impresiona que esta, que es considerada la primera película africana, sí, por supuesto, sí. Dice acá Martín, por eso puede ser pensado su uso además como en clave metodológica, por supuesto. Lo que pasa que, e insisto con esto, yo también un poco, que lo metodológico y esa división entre lo metodológico y lo teórico, diríamos, o en el cine, el guión técnico, el guión narrativo y el guión técnico cinematográfico, es una división muy arbitraria que hace que cuando una vaya a analizar películas se pierda justamente la posibilidad de ver esa tensión, ¿no? Entonces sí, es metodológico, pero también es justamente todo. No es solamente el cómo organizar. Por ahí yo aclaré también que no sé si iba a hablar del contenido de la película, sino de justamente maneras de abordar ciertos archivos. Por ejemplo, el archivo o ciertas memorias, las memorias de lo social, de la construcción de lo social. De esa película es increíble cómo está trabajada. Está todo ahí, es de 1966, no es de ahora. Está hasta el machismo asqueroso del viejo que la acosa a la Guyana y le dice, nunca he besado a una negra, le dice en francés, ¿no? Nunca he besado a una negra. A ver, como si estuviera... Y eso es 1966. O sea, tuvimos que esperar hasta antes de ayer para... ya saquemos a reducir esas memorias, ya veamos el cine como eso, ¿no? Como respiro ahogo. Porque si no, vamos a diferir justamente por postergar o por considerar archivos prescindentes, estamos postergando movimientos y ¿no? Bueno, no sé si te lo respondí. A ver si Martín... bueno, supongo que sí. Cayó, así que Sí. supongo que sí. Ah, sí, mira, claro. Gracias, Chris. Bueno, no, Cristina, realmente muy potente tu provocación y espero bueno, que los que asistieron y asistan después la grabación, digamos, se sientan motivados a ir atrás de justamente experimentar estas posibilidades de entrar en relación con la imagen, ¿no? A partir del respiro, del ahogo, y que eso nos ayuda a pensar justamente en un movimiento de inventar no solo un otro cine, sino hacer avanzar esa memoria social en una otra dirección diferente a la hegemónica, ¿no? A la que se ha querido decir única, ¿no? Entonces, no, te quería agradecer mucho. Una vez más, una alegría compartir un espacio contigo y gracias a todos los presentes. Contarles pues que la intención es en la primera parte del próximo año editar un dossier, ¿no? Con todo lo que ha sido, digamos, este ciclo que ha sido muy variopinto, ¿no? Digamos, tanto desde perspectivas más políticas, como también que se piensa más como la condición, llamémosla así, ontológica de la propia imagen. Y bueno, como les comentaba, la próxima semana vamos a tener un adelanto navideño, no sé, un pequeño bonus navideño, que justamente es para pensar ahí ciertas condiciones de tensiones, ¿no? Entre etnografía y experimentación audiovisual, también a partir pues del contexto local de Colombia. Entonces, muchas gracias. No sé si quieres decir algo final, Cristina. No, nada más, agradecer infinitamente y bueno, espero que sigamos trabajando y los felicito realmente porque este ciclo es veo muy visitado, ahí me puse a ver los videos, tienen muchas visitas, así que bueno, infinitas gracias a Francisco, a Martín, aquí fieles, a la profe, así que obviamente no son amigos. Así que muchas gracias, nada más. ¿Vos querés decir algo, Andrés?
No, de nuevo, pues agradecerle a Cristina por acompañarnos en esta última sesión, que es la final, digamos, en términos estrictos. De verdad que pues, nos alegra mucho que nos acompañes y bueno, esperamos que en otra oportunidad también podamos hacer algo en otro contexto, en otro espacio. Entonces, de nuevo, gracias.